Hola, hoy he preparado unos canapés navideños muy ricos y muy fáciles de preparar, además con ingredientes que todos tenemos por casa y no tenemos que ir comprando extras. Así que si queréis saber cómo los he hecho yo, aquí va la receta. Para el primer canapé vamos a necesitar lonchas de embutido, da igual el embutido que sea, siempre y cuando sea redondo. Yo tengo aquí 5 huevos cocidos, una ramita de apio, 3 cucharadas de mayonesa, aceitunas verdes, sal y pimienta negra. Y lo primero de todo va a ser cortar en trocitos bien pequeñitos el apio. Una vez listo, vamos a cortar los huevos y los vamos a pasar también por el triturador de patatas, para que nos quede todo de una medida más pequeñita. Añadimos el apio a los huevos, agregamos también la mayonesa y mezclamos todo bien hasta que nos quede una pasta homogénea. Le agregamos también un poquito de sal y pimienta negra al gusto. Bueno, y una vez ya tenemos el relleno preparado, vamos a preparar los conos. Cogemos el embutido que estemos utilizando, le hacemos un corte desde el centro hacia afuera y lo enroscamos hasta que nos quede la forma de cono. ¿Veis? Es muy sencillo. Y una vez listo, ya le colocamos el relleno. Y por encima del relleno una aceituna. Y ya tenemos el canapé preparado. Mirad, os enseño otro. Cortamos del centro hacia afuera y ya lo enroscamos y nos queda la forma de cono. Por eso es importante que sea un embutido redondo, para que quede bien la forma de cono. Podéis utilizar jamón dulce, podéis utilizar mortadela o incluso esos embutidos que hay para Navidad que son tan bonitos y os quedará un aperitivo muy apetitoso. Y así de rico nos queda el primer aperitivo. Para el siguiente aperitivo vamos a necesitar mini salchichas Frankfurt. Si no tenéis, cogéis una salchicha de Frankfurt normal y la partís en 2 o en 3 trozos. Unas hojas de lechuga, unas lonchas de queso, aceitunas verdes y unas bolitas de mozzarella. Vamos a cortar tiras de queso de la misma anchura que el Frankfurt. Si vuestras lonchas de queso son cuadradas, pues os será mucho mejor porque no tendréis restos de queso. Aunque yo os digo que estos trocitos que me sobran, como la mía es redonda, pues obviamente no los tiro y los guardo para otra ocasión o para otro aperitivo. Enroscamos el queso junto con el Frankfurt y le colocamos una hojita de lechuga. Podéis utilizar el tipo de lechuga que queráis. Yo aquí tenía una mezcla y utilizaba una de cada manera. A continuación le ponemos una bolita de mozzarella y por encima una aceituna verde. Lo pinchamos y ya tenemos nuestro segundo aperitivo. Y como podéis comprobar, son unos aperitivos muy sencillos de preparar que hasta los más jóvenes pueden ayudar y se lo van a pasar pipa.
Y así de salado nos queda el segundo aperitivo. Para el siguiente aperitivo vamos a necesitar unas rebanadas de pan, unas lonchas de jamón serrano, mermelada de higos. Si vais a hacer este aperitivo en la temporada que hay higos, utilizar la fruta, el higo, lo cortáis en rodajas y lo ponéis encima del pan. Pero si no, con la mermelada igualmente está riquísimo. Y aceite balsámico reducido, que ahora os explicaré cómo lo podéis reducir vosotros mismos. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser tostar el pan, que aquí ya lo he tostado, y le voy a untar la mermelada por encima. Y a continuación le coloco una loncha de jamón serrano encima de la mermelada. Y así voy a hacer con las demás rebanadas de pan. Si no tenéis el vinagre balsámico reducido, que es como más cremoso, lo podéis hacer vosotros mismos. Cogéis la cantidad que queráis de vinagre balsámico y lo calentáis. Cuando hierva lo dejáis un par de minutos y ya veréis que se espesará un poquito más. Pues ahí ya estará listo. Y una vez ya tenemos todas las rebanadas preparadas, le agregamos unas gotitas de vinagre balsámico por encima a cada una. Y así es como nos queda el tercer canapé. Para el siguiente canapé necesitamos unas rebanadas de pan blanco, paté, el tipo de paté que queráis, unas bolitas de mozzarella, queso crema tipo Filadelfia y mermelada de fresa. Empezamos por quitarle la corteza al pan, y si ya tenéis pan sin corteza, pues mucho mejor, porque ese paso os lo ahorráis. Partimos el paté por la mitad para que nos salga un bocado más pequeño. Voy a cortar el paté a la misma medida que el pan y, por supuesto, el paté que me sobra lo guardo para otro momento. Bueno, y aquí ya tengo los patés preparados y voy a untar mermelada en una parte del pan. Colocamos el paté en el pan y cubrimos con la otra rebanada de pan. Y por encima le vamos a untar con queso crema. Cortamos los canapés para que nos queden 6 trozos iguales. Y yo os aconsejo que cada corte que hagáis limpiéis el cuchillo, porque si no el queso crema se os va a ensuciar de la mermelada y del paté.
Christmas tree, oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, oh Christmas tree. Y ya por último, cogemos una bolita de mozzarella, la untamos en la mermelada y se la pinchamos al pan. Y así hacemos con el resto de canapés. Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true. Y así nos queda el canapé de paté y mermelada. Para el siguiente necesitamos unas tostadas de pan, lonchas de jamón serrano, huevos de codorniz, unas patatas hervidas que las podéis pasar por la freidora de aire y os quedarán más crujientes, y ketchup. Cortamos la patata en rodajas. Tengo aquí también los huevos de codorniz fritos y adelantando faena. Y ahora simplemente vamos a montar el canapé. Colocamos primero una rodaja de jamón. Por encima la rodaja de patata. Un poquito de ketchup. Y terminamos con el huevo de codorniz. Y mirad qué pinta tan apetitosa. Y para el último canapé vamos a necesitar unas tostaditas de pan, jamón dulce, unos orejones y queso crema tipo Filadelfia que lo tengo colocado en una manga pastelera. Y mirad, con un cortador de galletas de más o menos la misma medida que el pan, voy a cortar el jamón. Con los orejones voy a cortar triangulitos pequeñitos, como si fueran quesitos. Para los que no sepáis qué es el orejón, es el albaricoque seco o deshidratado. Y simplemente ya vamos montando el canapé. Colocamos un trocito de jamón en cada pan. Le agregamos el queso crema. Y por encima un triangulito de orejón.
Bueno, ya con esta última bandeja termino ya los canapés que tengo preparados para este año. Espero que los probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.